este inconveniente no lo sabía si no lo hubiese. Va a pasar por aquí. De contingencia, sí, para mí contingencia. Avanza y retrocede. Okay. Vaya viniendo muy bien. Sí, mueve aquí y activo el movimiento. Bueno, me dice. Bien, buenos días. Muy agradecido con los organizadores del curso por su invitación a participar con esta charla en la mañana de hoy y nuevamente pues poder compartir esta otra temática con los participantes del programa de formación en planificación. Mi charla trata sobre Latinoamérica y el Caribe, los caminos de la integración regional entre un norte global y un sur multipolar, con lo cual voy colocando entonces en esa suerte de encrucijada en la cual la integración regional se coloca hoy día. Pero previo debo entonces ubicar a los participantes en definir, aunque sea brevemente, ciertos elementos de lo que estamos hablando, de lo que estamos versando. La definición de integración. Hay múltiples definiciones al respecto. Técnicamente yo he seleccionado una para referirme que hablamos de un proceso mediante el cual los estados partes o los países miembros de eso que vamos a llamar el proceso o el esquema de integración van allanando una serie de caminos, una serie de aspectos que son claves en el funcionamiento económico, pero a su vez también social de esos países que deciden por voluntad y a través de procesos gubernamentales, de políticas públicas, el integrarse dentro de un esquema determinado. De esa forma, el proceso supone que las barreras arancelarias y medidas parancelarias van a ser progresivamente eliminadas entre quienes forman parte de ese esquema. A su vez, también se van solventando problemas con respecto a las limitaciones del desplazamiento de los factores productivos como el trabajo, el capital. Se van armonizando políticas industriales, tecnologías, se establecen reglas de competencia, hay cambios en los regímenes cambiarios, en las políticas monetarias y fiscales, de manera pues que esto supone una unidad superior de mercado dentro de ese esquema de integración. Pero si bien en sus orígenes era una visión fundamentalmente económica, hoy por hoy el proceso de integración también cubre los aspectos o abarca también los aspectos políticos, sociales, culturales. De eso vamos a hablar en breve. ¿Cuáles son entonces las características que podemos denotar en los procesos de integración? Por lo menos unas generales.
Como digo, esto es apenas un abrebocas, un ABC para ubicarnos en el desarrollo de la temática nuestra. Una de las primeras características es que los procesos de integración se constituyen por vía de un mecanismo, de un tratado internacional que expresa la voluntad intergubernamental. Tiene base predominantemente regional. Ahora bien, esto está cambiando. Si bien hasta no hace mucho era una de las características de los procesos de integración, hoy por hoy este rasgo, el rasgo regional que supone la conectividad territorial, está modificándose y hablamos entonces de un regionalismo abierto. Ya veremos después a qué nos estamos refiriendo con esa expresión. Progresivamente se van formando órganos supranacionales, con lo cual la noción de soberanía tradicional, clásica, que recoge el derecho internacional, se va modificando a su vez dentro de los procesos de integración en la medida en que avanzamos en los distintos esquemas. Porque como veremos, hay fases dentro de los procesos de integración que suponen distintos elementos y configuraciones dentro de ese esquema que brevemente los vamos a referir. Y por último, el hecho de que en el proceso de integración se van armonizando legislaciones nacionales en materia de comercio, bienes y servicios, inversiones, movimientos de capitales, personas, de forma que esto es, digamos, el escenario general en el cual hablamos de integración. ¿Por qué no me cambio? En la lámina siguiente, ustedes pueden notar las características y las etapas de los procesos de integración y de los esquemas que se construyen a partir de allí. En la teoría clásica de Bela Balazs, se habla de la zona de libre comercio, de una unión aduanera, del mercado común, de la unión económica y finalmente de la comunidad política y económica. Pero a su vez cada una de estas etapas va a suponer un proceso progresivo de definición de políticas comunes. En el caso de la zona de libre comercio, hablamos entonces de la eliminación de las restricciones comerciales. En el caso de la unión aduanera, no solamente esa eliminación de restricciones comerciales, sino también la definición de una política arancelaria común frente a terceros. En el caso del mercado común, incluye las dos etapas, pero agrega también la movilidad de los factores de producción, es decir, las inversiones, el capital, el trabajo, en la vía en la forma pues de las personas del trabajo. La unión económica incorpora todas las anteriores frases, pero además define políticas económicas y sociales que son comunes dentro de ese espacio. Y finalmente la comunidad político-económica, que supone todos esos elementos más ya la definición de políticas monetarias y fiscales de carácter supranacional, que es lo que lleva, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, a la adopción del euro y a la supresión de las monedas nacionales. Esto es apenas un repaso muy elemental para podernos adentrar en el tema y poder entonces ubicar nuestro objeto de comprensión, de análisis. He querido traer algo que generalmente y sobre todo para los latinoamericanos no es fácil, porque en esa mentalidad colonial en la cual hemos vivido y en ese rompimiento que estamos llevando a cabo en el proceso bolivariano, el direccionamiento sur-sur es fácil decirlo en un discurso, pero a veces la concreción en las acciones no es tan sencillo. Entonces, fíjense ustedes que por esta razón, si pensamos en África, generalmente no estamos familiarizados con cuáles son los procesos de integración, independientemente de que ocurre un complejo proceso que tiene elementos de similitud con el proceso latinoamericano de integración, con sus especificidades. En la lámina que les presento, ustedes pueden ver
los esquemas de integración africana. ¿Por qué? Porque estamos hablando al final de un mundo en el cual hablamos de 54 países africanos, 34 países latinoamericanos y caribeños, 46 países europeos, de los cuales 27 están en el esquema de la Unión Europea y 51 estados asiáticos. Y en todos estos procesos, en todas estas regiones, hay procesos de integración. Si hablamos del caso africano, estamos hablando de aproximadamente unas 11 o 12 procesos de integración, los cuales parten primero de una historia, de su historia particular, que es la expresión del panafricanismo. Así como para nosotros el bolivarianismo tiene una fuerza para construir no solamente una narrativa, sino pensar un mundo, en el caso africano, el panafricanismo es la expresión de su proceso de liberalización de los procesos coloniales, es la expresión de su identidad como naciones. Y en ese sentido, los procesos de integración en África están pautados por el panafricanismo. Nkrumah, Sédar Senghor, el movimiento de la negritud, están en la base de esa construcción. Sin embargo, hay que también decir que los procesos de integración en África, que son más recientes que los latinoamericanos, por eso ustedes pueden ver en la lámina que generalmente están ubicados en la década de los 80 y los 90, los procesos de integración. Los procesos de integración africana, de los cuales podemos destacar la Unión Africana, podemos hablar también del mercado común del este y sudeste africano, y así se organiza subregionalmente. Tiene un problema. El problema es la superposición que hay de unos procesos con otros y los cuadros internos de dificultades, de violencia, guerra, que entraban los mecanismos de integración. Fíjense ustedes en la siguiente lámina cómo la complejidad del proceso africano expresa, por ejemplo, en la pertenencia a varios procesos de integración en la región, que a su vez con los elementos de violencia y conflicto y toda la inducción que desde afuera se da al fenómeno de la escalada de conflicto. Pensemos simplemente en lo que incluso se llamó la Tercera Guerra Mundial. Se llama la Tercera Guerra Mundial a las guerras del Congo, a las guerras africanas. Bueno, en ese caso, eso entraba los procesos de integración en varias direcciones. En el caso de Asia-Pacífico, nos encontramos con 4 procesos, uno de los cuales, por cierto, y llama la atención, vincula con América Latina. Tenemos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, tenemos el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la PEC, tenemos el Cinturón y Rutas de la Seda, la llamada Ruta de la Seda, Cinturón y Rutas, técnicamente, de acuerdo con el libro blanco del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Y como ustedes pueden ver nuevamente, las fechas no son gratis. Que los procesos se vayan dando en la década de los 60, de los 70 o de los 80, va marcando posiciones con respecto a al enfoque del proceso de integración y la vinculación con los cambios en el sistema internacional, de cara a la construcción de un orden global y luego la crisis de ese orden global. Si hablamos de la PEC, pueden ver ustedes, son 21 economías en el proceso de integración. Y si hablamos de la ASEAN, estamos hablando de 11 economías que marchan en un proceso de construcción de liberalización del mercado. Y si hablamos de los esquemas de integración europeo, hablamos entonces al menos de 2 fundamentales. El caso de la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, creado en la década de los años 60, y la Unión Europea, que viene evolucionando del Benelux hacia la Comunidad Económica Europea y luego con el Tratado de Maastricht en el 93
la Unión Europea que conocemos hoy, con dos elementos que lo refuerzan. El acuerdo Schengen del 85, que es liberalización en todo el tema y eliminación de restricciones para la libre circulación de personas, y el Espacio Económico Europeo, el EEA, que se crea en el año 94. Bruselas viene a ser la sede, recordemos que, excepción del primero de los pasos o fases de integración, todos los demás van construyendo, dentro de los esquemas de integración, van construyendo estructuras sobre las cuales se soportan. Y por esta razón se firman o se suscriben acuerdos sedes con los cuales se crean unos órganos que van de carácter o con elementos de supranacionalidad, que son los que van a administrar los procesos de integración. Cuando llegamos a América Latina, nos encontramos entonces casi una veintena de procesos de integración. Unos de ámbito regional, como el caso de la LADI, y otros de carácter subregional, como el CARICOM, como el Sistema de Integración Centroamericano, o como la Comunidad Andina de Naciones. Y a su vez, es importante subrayar que aquí vamos a encontrar tanto desde zonas aduaneras, como vamos a encontrar también la construcción hacia mercados de integración, mercados comunes. El caso, por ejemplo, de Mercosur. Sin embargo, es un proceso lento, progresivo y aún en esencia sigue manteniendo el perfil de una unión aduanera. Esto queda para ustedes, no voy a detenerme en los detalles, pero sí quiero destacar lo siguiente. Fíjense que muchas veces, al igual que en el caso africano, se van a superponer los países que integran uno y otro esquema. Por ejemplo, si hablamos de ALADI, hablamos de 13 países. Si hablamos del SICA, fundamentalmente centroamericano, 8. Si hablamos del CARICOM, hablamos de 12. Si hablamos del parlatino como expresión política, hablamos de 22 países. Si hablamos del CELA, son 26. Y si hablamos de, además por la importancia que tiene, si hablamos en el caso de la CELAC, estamos hablando de 33 países. Ahora, ¿qué sucede? Cada uno de estos esquemas tiene como base una visión ideológica que le sirve de construcción. Vamos a encontrar esquemas de integración, como por ejemplo el caso de Mercosur, que tiene una orientación que se debate entre el progresismo y el paradigma liberal. Vamos a encontrar procesos propiamente progresistas, como el caso de la UNASUR o de la CELAC. Y vamos a encontrar incluso procesos, es decir, paradigmas que sirven de base para el proceso de integración, el impulso al proceso de integración, como el caso de la Alianza para el Pacífico, la AP, que es netamente liberal. Y cuando hablamos de liberal, estamos hablando liberal de mercado. Estamos hablando en sintonía con la globalización. Y cuando hablamos de la globalización tiene por definición sello liberal. Desde su construcción, desde su formulación inicial, incluso con el famoso trabajo de Levitt, el economista, donde en la década de los 90 acuñó el término globalización. De manera pues que esa orientación liberal está en la base de buena parte del proceso de integración regional, con lo cual supone posicionamientos que orientan en dirección al norte, a una relación que privilegia la vinculación con los mercados y con las potencias del norte, cuya expresión más acabada es el G7, o por el contrario, la vinculación como progresista hacia otras opciones en construcción, como es el caso, por ejemplo, de la Ruta de la Seda. Este es un espacio que aún está en definición. Incluso a los mecanismos tradicionales que podemos ubicar, encontramos recientemente cómo el regionalismo abierto ha ido creando una nueva forma de articulación y de vinculación. Y un buen ejemplo de ello es precisamente el famoso TEMEX, es decir,
bajo una orientación liberal, se suscribe un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá para una zona de preferencia arancelaria. Y este se renegocia nuevamente en el 2018 y forma hoy por hoy uno de los elementos de vinculación más estrecho que tiene en materia de intercambio comercial México con Estados Unidos y Canadá. Este mismo ejemplo, fíjense que se ha propuesto recientemente cuando el presidente Lula da Silva ha propuesto a México crear un tratado de libre comercio, un TLC, México-Brasil. ¿Cuáles son los tres paradigmas que en el ámbito del proceso de integración latinoamericano modelan las estructuras y las formas y los procesos sobre los cuales se está construyendo la integración latinoamericana y donde, por supuesto, Venezuela juega un papel, aspecto al cual nos vamos a referir al final de mi intervención? Primero tenemos el clásico, aquel que viene de la década de los 60, 70, que es el desarrollismo nacionalista, muy influido incluso por las corrientes de pensamiento de la CEPAL. Buena parte de los técnicos que descollan, como el caso, por ejemplo, de Raúl Previs, formaron parte de los cuadros de CEPAL y desde allí irradiaron una escuela, una corriente de pensamiento. Y esa corriente de pensamiento a su vez se inscribió en la base de la construcción de los procesos de integración que conocemos. Estoy refiriéndome a los contemporáneos. Porque recordemos, como bien dijo el expositor anterior, que hay una corriente, la corriente bolivariana, la integración en la visión bolivariana, que queda dormida, queda adormecida, queda en una suerte de posición de descanso hasta tanto, un siglo después, el presidente Chávez resucita las banderas del bolivarianismo e impulsa una corriente del proceso de integración que bien se expresa, como en el cuadro anterior podíamos ver, en lo que viene a ser Alba TCP, Petrocaribe, la comunidad económica, perdón, la comunidad latinoamericana, el CELAC, o UNASUR, para mencionar los más destacados. Este desarrollismo nacionalista, sin embargo, al cual me estoy refiriendo, es de la década de los 60, 70, y está inscrito a su vez dentro, sin embargo, de la visión de mercado, de la protección al desarrollo por industrialización sustitutiva de importaciones, y a una visión, si se quiere, de fortalecer el mercado interno frente a la competencia externa. Este mecanismo, esta visión desarrollista nacionalista, que sobre todo se expresa en la LADI y en el CELA, recoge, sin embargo, un punto de contradicción, y es que hoy por hoy esos mecanismos para contemporizar con las nuevas corrientes y la globalización fueron cambiando progresivamente su ideología y hoy por hoy reflejan esa suerte de tensión, como mencioné, entre el origen de aquella visión nacionalista desarrollista con la visión liberal de mercado que ha impuesto toda la narrativa del pensamiento liberal de la globalización. El segundo paradigma es el paradigma liberal y de regionalismo abierto. Es un paradigma orientado hacia el mercado, es un paradigma que plantea y expone la necesidad de reducir barreras arancelarias, de liberalizar el comercio, de permitir libremente las inversiones y todo ese arsenal de comportamientos, de políticas públicas, de medidas con las cuales precisamente se busca penetrar en los mercados latinoamericanos. Cuando hablamos de regionalismo abierto, estamos hablando en esencia de liberalizar el mercado y a su vez permitirlo a terceros países que no son parte del propio esquema. Por eso se suceden o se llevan a cabo
acuerdos complementarios de supresión de una serie, bien sea por una rama o en general dentro de una serie de bienes y servicios que están en la base de esa creación de la zona arancelaria. El otro esquema, el otro paradigma sobre el cual se construyen los esquemas integracionistas latinoamericanos es el progresista nacionalista. Es propiamente al cual se apunta Venezuela, pero se apuntan también otros países. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de aquellos países que definidos como progresistas están impulsando una visión de la integración multidimensional. Es decir, no es posible una integración solo económica. La integración tiene que incluir los demás aspectos sociales, políticos, económicos, culturales. Y no solamente eso, sino que los esquemas a su vez deben incorporar al sujeto pueblo, al sujeto social como parte del propio esquema, con lo cual rompe con la lógica del paradigma liberal y de regionalismo abierto, que fundamentalmente se centra en la acción de las empresas, de las grandes corporaciones, y por supuesto lo complementan con la conocida teoría del goteo, por medio de la cual en la medida en que hay crecimiento económico y beneficio de las empresas, esto va goteando, ese progreso, esos beneficios va goteando hacia las distintas capas y sectores de la sociedad. Bien, la visión progresista y nacionalista es la base de la construcción de un paradigma con el cual entonces parte de los procesos de integración, como he señalado anteriormente y brevemente, está en la construcción. Ahora, ¿qué pasa? Estas dos grandes tendencias se ubican dentro de la crisis del orden global. Y cuando hablamos del orden global y de la crisis, estamos hablando de una serie o de un conjunto de dimensiones de fragmentación que se expresan en una aguda tensión económica. Todos la conocemos, creo que no hay mayores detalles que dar al respecto. Quizás algunos datos que vale la pena mencionar en este momento es que, por ejemplo, si hablamos de el estado de la economía mundial, entendiendo economía mundial, la economía global, tenemos datos como lo siguiente. La deuda mundial para la fecha, para el 2023, suma 305 billones de dólares, de los cuales, y voy ubicando la región, 1.9 billones son de deuda de los países de la región, es decir, la deuda latinoamericana y caribeña. Y los países con mayor nivel de deuda, estamos hablando que superan el 70, el 80%, hasta el 90% del PIB, y de acuerdo con la correlación que bien señalan los economistas, más allá del 30% hay ciertamente problemas desde el punto de vista del funcionamiento de una economía. Pues bien, estamos hablando que superando con creces, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Incluso dos de ellos han celebrado procesos de renegociación de su deuda, de su correspondiente deuda externa. Estamos hablando también de un PIB que se desacelera en el 2022 de 3.1 a 2.1% en el 2023. Y estamos hablando de una inflación del 10% en los actuales momentos. De acuerdo con datos de la CEPAL, la economía regional, su crecimiento es un crecimiento y un desempeño pudiéramos calificar de pobre. Hablamos del 1.2% como perspectiva de crecimiento para la región. Pero a estos datos apenas muy abuelo de pájaro que estoy mencionando para referirnos a las tensiones en el ámbito económico, a la competencia entre bloques que ha llevado a algunos a postular que estamos en presencia de una confrontación. Algunos señalan tripolar. Estados Unidos por un lado y el bloque
en el que se apoya como coalición, y del otro lado Rusia y China. Pero también pudiéramos ver que esa asociación estratégica tan especial que han ido formando Rusia y China podría verse incluso como una confrontación de orden bipolar. En todo caso, bien sea que apostemos a la denominación tripolar o a la bipolar, está claro que el orden mundial en estos momentos refleja esa tensión. Y un buen punto de esa tensión está en los dos esquemas de cooperación y a su vez de articulación que penetra en todos los procesos de integración a nivel mundial que he mencionado, que son precisamente crecer un mundo mejor, que es la propuesta de los Estados Unidos y el G7, o por el otro lado, la ruta de la seda, que es la propuesta china junto con Rusia y que a su vez se engancha con el esquema en formación de los BRIC. El otro elemento es la escalada de conflicto y el riesgo de amenaza nuclear. No es gratis, si vemos brevemente la siguiente lámina, los países con armamento nuclear. Esta es una representación que bien ha llevado al secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, a mencionar que el mundo está jugando con una pistola cargada, para referirse a las 13.400 armas nucleares en países en posesión de los países potencia, que eventualmente se corre el riesgo de una conflagración mundial en un contexto como el que estamos mencionando. Entonces, esa escalada de conflicto lleva en los actuales momentos a enfrentamientos indirectos, el caso de Ucrania, pero también la presión directa y la escalada de conflicto en el caso de la China meridional. Y también la tenemos presente en presiones tan fuertes como la del bloqueo que Venezuela ha sufrido, no solamente en lo financiero y económico, sino incluso a través del discurso del narcotráfico, con la localización y penetración de naves y disposición a través de la relación con la OTAN, el despliegue en las bases de países cercanos a nosotros o de dominios de terceros países, desde los cuales entonces ejercen presión sobre el territorio venezolano. De manera pues que es todo parte de un despliegue en esa escalada de conflicto, que por lo demás tampoco escapa ni siquiera al espacio sideral, porque en los actuales momentos toda la carrera espacial que en estos momentos estamos viendo tiene que ver también con esa competencia entre las potencias por posicionarse en el control de minerales críticos y estratégicos. Otro elemento no menos importante es todo el cuestionamiento del modelo neoliberal. Si tradicionalmente había una vinculación estrecha y directa entre modelo neoliberal y democracia a secas, porque aquello de la democracia representativa terminó siendo sustituido simplemente porque la democracia es la democracia liberal, nos encontramos hoy que ese maridaje está también en tensión. Y en los propios países desarrollados, nos encontramos cómo progresivamente se están fortaleciendo opciones de derecha que plantean un esquema político distinto. El ascenso del nazismo, el neonazismo, que está cobrando mucha fuerza en Alemania, en Italia, en Holanda, las expresiones de ultraderecha en España, todo ello pone en evidencia que hay algo que se está gestando. Y esta gestación tiene que ver con esas dimensiones de la fragmentación dentro de un orden global. Un orden global que hasta ayer era atlantista, pero que hoy sufre la confrontación, la contraposición entre un orden global atlantista o un orden mundial global, mundial
multilateral. Y fíjense cómo yo mismo caigo en la trampa para referirme a la mundialización por globalización, pero es que la narrativa ha calado en nosotros y hay que romper precisamente con ese paradigma. También otro aspecto de la mayor importancia es todo el tema de cómo las reglas están erosionando al derecho internacional. Es decir, a través de una serie de medidas de práctica que se toman dentro de el concierto de potencias, en un momento dado las reglas sustituyen a las normas del derecho internacional. Un ejemplo de ello es la aplicación de las sanciones. Las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, erosionan al derecho internacional. Sin embargo, se aplican a la luz con el argumento, por ejemplo, de violación del territorio de un país o violación de las cláusulas democráticas, y se aplican por esa vía. Pero no solamente es lo que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales, es también otro tipo de reglas, como por ejemplo la justicia transaccional, con la cual entonces un país puede penetrar en otro país bajo el ejercicio incluso de la injerencia en los asuntos internos. También tenemos otro elemento que no es menos importante, y es precisamente todo el debate entre desglobalización, reglobalización o mundialización. Y este no es un ejercicio teórico, tiene que ver con las bases sobre las cuales se construye el orden global que conocemos. Y en esa construcción, hoy por hoy, tenemos, o bien, y ustedes lo pueden corroborar, lean los documentos, yo los invito a que entren en las páginas web de organismos como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, y van a encontrar que hay un discurso que direcciona la globalización, planteando que es necesario una nueva globalización que incorpora aspectos que estaban fuera del radar bajo el esquema original de la globalización. Y empiezan entonces incluso allí a apropiarse de ciertos términos como multilateralismo. Y empiezan a hablar ahora dentro de esos organismos y dentro de los procesos de manejo de los temas económicos del multilateralismo, que es una categoría que viene al contrario como una ruptura del paradigma de la globalización. ¿Y cuál es la importancia de la región y de los esquemas de integración? Que bien se puso de manifiesto, por cierto, en la reciente reunión entre la CELAC y la Unión Europea. Bueno, datos de esa importancia de la región. 60% la región representa en energías renovables. 50% de la biodiversidad del mundo. 14% de la producción de alimentos y 45% del comercio agroalimentario mundial. El intercambio, por ejemplo, que significa la CAN, 45 billones de dólares en comercio y 54 billones en inversión. Centroamérica, el SICA, 26 billones de comercio y 39 billones de inversión. El caso de Mercosur, 144 billones de inversión y 344 billones, 144 de comercio y 344 billones de inversión. Y si hablamos del Foro Caribe, 26 billones de comercio y 129 billones de inversión. Por eso es que nosotros podemos ver claramente el interés económico que priva en la relación de, por ejemplo, la Unión Europea con América Latina. Por eso los datos, y estos datos son de la propia Comisión Europea, señalan que para el periodo 2021-2022, el intercambio de comercio entre la Unión Europea y la CELAC, países de la CELAC, fue de 369 billones de dólares y 693 billones de inversión directa. Esto nos da una idea del posicionamiento que representa la región
en estas relaciones de poder, donde la demarcación de dos áreas claramente, de dos ejes sobre los cuales construir el orden global mundial juega. Y allí entonces finalizamos con una referencia a la geopolítica venezolana en los procesos de integración. No puedo detenerme más por razones de tiempo, obviamente, pero en todo caso la presentación queda. Cuando hablamos de Venezuela, de su geopolítica y de su proyección en los procesos de integración, lo primero que debemos tener claro es que está enmarcada en esas fuerzas profundas de nuestra historia como nación, la posición geográfica continental que hace que nos proyectemos en una vocación caribeña, amazónica, andina, atlántica, y más reciente está en definición la pacífica. Y cada una de estas vocaciones supone la vinculación a procesos de integración. Encontramos además de eso que como país y como sociedad se expresa dentro de los procesos de integración la visión tanto de Patria Grande como también de la revolución bolivariana, que es un elemento clave y fundamental para la construcción de los espacios de integración. Pero ojo, tampoco al extremo de establecer una rigidez en nuestra conducta exterior cuando nos relacionamos con otros esquemas de integración. Y por supuesto, la diplomacia de paz activa, que es un elemento que orienta la conducta del Estado. También en nuestra geopolítica juega todo lo que es la definición de potencia energética. Actuamos en foros y organismos como OPEP+, los países exportadores de gas, la Alianza Solar Internacional o la OLADE, que es la de energía. Y allí nuevamente todos los mecanismos de cooperación entran en acción. Construimos adicional a ello un sistema de alianzas que sobre la base de la multipolaridad van a potenciar el relacionamiento sur-sur y se expresa tanto en el plano bilateral como en el multilateral. Si hablamos del bilateral, recordemos simplemente la referencia a la relación con China, con Rusia, con Turquía, con la India, con Irán. Y si hablamos de la multilateral, la vinculación a los BRIC, en el cual estamos en los actuales momentos cursando una solicitud de ingreso, el MENOAL, el movimiento de los no alineados, somos observadores en la Unión Africana, mecanismo de cooperación y de integración africano al cual me referí, pero también somos miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo Africanos, que es un dato poco conocido. Y, por supuesto, nos hemos incorporado en esa definición de una vocación pacífica que está en construcción al proceso del Cinturón y Ruta, además también del Foro de San Petersburgo. Ya terminando, en el ámbito regional, obviamente que promovemos el paradigma progresista sobre la base de la democracia, la cooperación, la integración multidimensional, el multilateralismo, la no intervención, el respeto a la soberanía, y esto se expresa en los esquemas de UNASUR, CELAC, ALBA-TCP, el Petrocaribe, pero, y este es un elemento importante, adoptamos también cierto pragmatismo. Es decir, nuestra tendencia está presente en esquemas integracionistas también de orientación liberal. Nosotros participamos en Mercosur independientemente de la suspensión momentánea. También está planteado la incorporación a la CAN, pero también hemos participado y hemos tenido una destacada actuación en la cumbre CELAC-Unión Europea. De manera pues que si bien tenemos un norte en cuanto a nuestra definición en el paradigma progresista, también podemos actuar con dosis de pragmatismo en el relacionamiento con otros esquemas de integración. Muchas gracias, buenos días.